Vamos a iniciar. Ahorita les voy a compartir la presentación. Ya empezamos a grabar. Bueno, antes de... Me voy a salir de aquí tantito. Dice Fernando Ocampo. Ahorita lo leo, Fernando. Y voy a iniciar la presentación. Ahora sí, dice... La entrevista lo hice un poco ficticio, por eso de que van dirigidas a personas que cometieron un delito. Sí, de hecho así lo estipulamos en su momento. Obviamente los de criminología no tenían que buscar a alguien que hubiese cometido un delito. En la práctica, si no estuviéramos en confinamiento, yo te hubiera recomendado que si hubieras buscado a alguien que hubiera cometido un ilícito menor, o sea, que a lo mejor ni terminó en la cuestión de barandilla ni nada de eso, pero a lo mejor sí para que te fueras fogueando, pero entiendo que ahorita no. Entonces está bien que haya sido ficticio, que haya sido inventado, no hay problema por eso. ¿Ok? Bueno, entonces, antes de iniciar con este asunto de la universidad, y ahorita platicamos un poquito más de cómo fue la situación con su primera práctica, sobre todo para el área de nutricional, en la primera línea, en la primera clase que tengo, son 30 y tantos nutriólogos y un psicólogo. Aquí hay más variadito, hay más psicólogos, psicólogas y más nutriólogos y unos cuantos criminólogos. Sobre todo porque en la sesión anterior con los nutriólogos, igual que aquí, pudieran sentirse un poco incómodos, tal vez en este proceso de una entrevista con una online, con una persona a través del internet. Pues mira, la universidad precisamente el fin de semana tuvo a bien compartir este flyer que te estoy poniendo ahí en la página de Facebook. Muy probablemente también debe estar allí en la página web, pero en la Facebook, búscala, ahí está esta que te estoy descargando aquí. Y resulta que la universidad abrió la oportunidad de consultas nutricionales en línea. Entonces, precisamente viene mucho de lo que estuvimos mencionando clases anteriores, donde llamas para hacer una cita, posteriormente un nutriólogo se pone en contacto con él, le manda un formulario, ¿te acuerdas que platicábamos? Para llenar preinformación, entonces lo hace, después ya recibe un plan nutricional y también la videollamada de consulta. Entonces, para que veas que eso que estamos haciendo y que te digo yo que tienes que checarlo y darte la oportunidad de que son nuevas adecuaciones, ojalá, ¿verdad? Que no todo sea así, pero bueno, la próxima vez que ya salgamos un poquito más a la vida real, seguramente un buen porcentaje se quedará todavía trabajando en línea, al menos en las cuestiones profesionales, y para que veas que puedes tener pues este tipo de consulta. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues imagínate, profesionalmente vives aquí en la ciudad de La Paz y puedes atender a personas de todo el mundo prácticamente, donde tú domines el idioma y obviamente tenga una conexión a internet. Eso te va a abrir enormemente tu proceso profesional. Entonces, bueno, ahí te dejaba para que veas que no es nada más una invención mía ni que te quiero mandar a fuerzas a hacer las cuestiones en línea. La universidad ya lo hace profesionalmente, entonces date la oportunidad también tú de irte afinando en este proceso. Bueno, esto te lo quería compartir como preámbulo. Y ahora sí, vámonos al análisis de la práctica que hiciste. Para saber cómo te sentiste, cómo fue el desarrollo. Primero, platíquenme cómo les fue, cómo se sintieron en las prácticas, ya sea por escrito o por audio, y al final les doy las impresiones que tuve generales, muy, muy generales, porque las particulares se las voy a dar de manera directa y en privado en sus tareas, pero así las muy generales que yo veía que se repetían en la mayoría de los casos de aquellos que sí hicieron la tarea, porque hubo un buen número que no hicieron la tarea, y les va a afectar definitivamente, para ver cómo fue su desarrollo. Entonces, los leo, los escucho. ¿Quién quiere compartir cómo le fue en la tarea de la práctica? ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Brandon. Angulo Camacho. ¿Mande? Cangulo. A ver, díganos, ¿cómo le fue? Yo hice dos prácticas, profe. Una lo hice con mi madre y otra lo hice con un amigo. Ok. Con el amigo lo tuve que realizar en línea porque, pues, la distancia y todo eso, pues, él viene hasta Definitivamente. Colombia, no voy allá. Ok, ya ven lo que les digo, miren. Ok, ¿cómo te fue?
Pues con mi madre, la verdad, se me hizo muy práctico, muy normal, como una plática diaria entre ella y yo. ¿Mm? Pero ya con mi amigo en Colombia se me dificultó mucho porque al momento de estar en, como quien dice, que él me mencionara los platillos y cosas así, yo no Ajá, entendía porque él me decía que come normalmente un platillo que se llama pupusa y yo, ajá. la verdad, me sonaba muy raro y Y tú me comenzaba a dijiste, reír. eso comes, decías tú. ¿Esto se come? Le preguntaba. Y me comenzaba a reír y era, era como quien dice interactivo entre los dos, pues. Ujú. Y casi era imposible mantenerme serio en algunas situaciones donde le preguntaba como, por ejemplo, si sus antecedentes clínicos, cuántas veces come y todas esas cosas. Hay veces que me decía nombres de platillos súper raros que yo no conocía y Ujú. era imposible para mí mantenerme serio, pues. Y eso, y recordé, el profe me va a bajar a puntos. Pues así como bajar, a estas alturas del partido todavía no, pero sí hubiese Uf. sido una, una probable. Pero, pero lo que yo como que se me hace interactivo el hecho de que si, por ejemplo, mi paciente me quiere, como que dice, sacar una carcajada y yo no me ría, se me va a hacer súper incómodo esa situación. El que tú no te rías. Ajá. Por ejemplo, él sí me está contando algo gracioso de lo que prepara o como cuando mi amigo me dijo ya lo que era la pupusa en realidad, que era como nosotros le decimos a la verdura que hacemos con carne asada. Ujú, ujú. Y él se estaba riendo, pero yo sentí que si no me reía, iba a ser súper incómodo para él. Ah, ok, es que dentro de la empatía es sí, como fluir un poquito en ese tipo de Ajá, cosas, dependiendo exacto. del tema, ¿no? O sea, por ejemplo, estaban hablando de comida y esta interpretación de doble sentido que al mexicano pudiera entender, pues bueno, se comprende que a lo mejor te sonrías o te pongas rojo o Ujú. tomando en cuenta la familiaridad que tienes con la persona, pues era lógico que te ibas a reír con un poquito más de fluidez, Ajá. pero si fuera un tema a lo mejor donde alguien te dice que por el sobrepeso, no sé, ha perdido tantas cosas o tuvo algún aborto en caso de una mujer, pues ahí sería incómodo que Obviamente, te rieras, ¿no? no, Pero ahí bueno, no ahí tendría que tener ninguna reacción según a lo que he aprendido. el aplaneamiento lo más posible, emocional lo más posible. Pero bueno, pero tú fuiste Angulo el que no subió los videos, ¿no? Sí. Ujú, muy bien. Bueno, con tu caso de tu mamá, ¿grabaste los dos o nomás uno de tus hermanos? Digo, ¿Cuál hermano? amigo. No, de tu amigo y el de tu mamá, Grabé el de mi amigo, pero el de mi amigo se me estropeó porque decía que no tenía suficiente espacio en la memoria de mi teléfono. me imagino. Ok. Ajá. Y el de mi mamá sí lo tengo grabado. Ah, bueno, pues en ese caso nomás sube si quieres el de tu mamá, para que no sea Vale, tan pesado todavía esta situación. Bueno, vale. ahora, ¿cómo te sentiste durante el desarrollo, aparte de las cuestiones que decíamos precisamente del lenguaje? ¿Ya habías Ah, realizado alguna práctica similar? sí. Sí, ok. Bueno, ¿y ya sientes que dominas un poco mejor la entrevista? ¿El Pues formato? la verdad, Pues la verdad, como antes decía las entrevistas, la verdad sí ya domino mucho más el formato, ya no siento tanto los nervios de preguntarle ciertas cosas a las personas o saber cómo reaccionar ante ciertas circunstancias que las personas me cuentan. Ok, bueno, ya lo vas dominando un poquito más. ¿En qué cuatrimestre vas? Tercero, Ok, está bien, tienes buen ritmo. Igual vamos a ver cómo se desenvuelve en la práctica para ya ir viendo qué tan funcional es eso, ¿no? perfecto. Muy bien, gracias, Ángulo. ¿Alguien más que quiera compartir cómo le fue, cómo se sintió? Yo, profe, ¿Quién es yo? Edna. Edna, a ver, platíquenos. Profe, yo tampoco subí el video, pero sí la actividad. Estaba teniendo problemas con el archivo, pero bueno, a ver si puedo subir. Pero igual le comento. Pues Este, no, no a ver si pudo, busque la manera de poder, ¿eh? sí, sí, sí voy a poder, pero es que no sé por qué se me cancela ahorita cuando estoy intentando, yo tengo rato intentándole y varias ocasiones, y como que se me cancela al subir al Drive, no sé por qué. Pero ahorita a ver si ya, creo que ya va avanzando bien. Bueno, de lo de la Ujú. entrevista, creo que una de las partes que se me hizo como un poquito más difícil es, bueno, en este caso como era fingido, es con Ajá. conocidos, entonces se me hace poquito como mantener el personaje Ujú. y también creo que si hubiese sido con un extraño,
a veces el tratar de hacer tantas preguntas sin que se sienta como acosado, no sé cómo decirlo. Porque, por ejemplo, cuando es la primera entrevista, en este caso nutricional, tenemos que sacar pues mucha información que ellos dicen que la quiere, pues, o sea, entonces, en este caso, por haber sido con una persona conocida, fluyó más, pero creo que me preocupa un poquito el hecho de cómo se da con los extraños, ¿no? De que se haga muy tedioso y ese tipo de cosas. ¿Cómo En crees, este caso, cómo crees tú que te pudiera funcionar esa parte? Para que no sea el cómo tan, para que no hacerla, sea tan que monótono, ajá. yo creo que sería como, yo creo que eso es sobre la práctica, pero ir sacando la información a modo de conversación, no tanto como tipo cuestionario. O sea, Exacto, que ellos sí. no se den cuenta cuando tú estés sacándoles esa información que ocupas para el historial médico, no sé cómo decir, el historial nutricional de vida, ¿no? El que hicieron es el anamnesis nutricional. Es que se me fue el nombrecito. Nada más que yo creo que eso es más sobre la práctica. En este caso es la primera vez que lo hacía, entonces sí Ok. se me complicó un poquito, pero yo creo que como vayamos practicando, lo vamos a ir viendo como más fluido en ese sentido, ¿no, profe? El hacerlo más tipo conversación. Ah, Exactamente. A lo mejor habrá momentos de tu anamnesis que sí requieren ser como cuestionario, ¿no? Como el hecho de, ¿tiene algún tipo de padecimiento? Cuánto mide, cuánto pesa, a ver sus estudios bioquímicos o la biometría, no sé, lo que le apliques en su momento. Y a lo mejor ahí sí se vuelve un poquito como robótico, pero habrá cuestiones muy generales. A lo mejor tú, como mujer, uno que otro hombre también pudiera sentirse muy fluido y muy desenvuelto en las cuestiones ginecológicas, todo esto que a lo mejor lo puedes tratar un poquito más fluido. Sobre todo es importante, recuerda como así tú dices, ¿no? Ahorita sentía como que era muy robótico, muy monótono, o como qué va a pasar después, que para que eviten disminuir esta sensación con cualquier persona, conocidos o no conocidos, tienen que dar un preámbulo de lo que van a hacer. Pero un preámbulo, este cuadro que se llama precisamente el rapport, que no lo hicieron, porque yo sabía que no lo iban a hacer, si iban a ir directamente a entrevistar y preguntar lo que está ahí, era parte del ejercicio. No se sientan con la obligación de que lo tengo que hacer excelente desde la primera vez, puesto que no es necesario, al menos por el grado en el que van ahorita de su carrera, no tendría por qué ser excelente, creo que la mayoría va en segundo y tercero. Si hubiera por ahí alguno de séptimo, octavo, noveno o ya décimo, ahí sí yo creo que al menos dominarlo mucho mejor si es que hubo varios fallos de la entrevista. Sin embargo, la intención es eso, el ensayo y el error, y como usted dice, pues apenas vamos a ir afinando para que se sientan fluidos en esta parte, y con toda la confianza riéguenla lo que tienen que regarle. Para eso es la materia, precisamente para aprender, no para llegar aprendidos a la materia. Ojalá, y a algunos seguramente de ustedes se les va a dar muy natural la entrevista, a otros les va a costar un poquito más aprender algunos detalles, pero es parte pues del ser humano, y de que cada quien, algunos tenemos unas habilidades y otros tenemos otras habilidades. Entonces, no se preocupe por ello. Lo importante es que se haya grabado, porque más adelante, con este mismo video y con los otros que vamos a ir teniendo, vayan haciendo un autoanálisis de mira cómo me veo cartonado, mira cómo me veo frío, cómo me río demasiado, cómo hago muchos gestos, y estos detallitos que van a ir mejorando definitivamente. Pero bueno, ahí está lo que le puedo recomendar para lo que viene. ¿Algún muchísimas. otro, algún otro comentario? No, nada más eso de la fluidez de la conversación, creo. Y pues aquí sí me reí, me lo siento. Como era con una amiga, pues ahí sí no se pudo evitar en algunas ocasiones. Profe, le Pues di bueno, la mayor parte de la entrevista. traten de ya empezar. Bueno, esta primera que fue la práctica 1, no hay problema. Aquí puede haber muchos fallos, no hay problema. Sin embargo, por eso les decía, busca un compañero, sobre todo si no conoces a alguien del grupo del salón, pero que nomás ves que se conectas, o a lo mejor están en tu grupo en otras clases, pero casi no interactúas con ellos. A ellos trata de aplicarles las siguientes entrevistas para que ya tome un poquito más el cuadro de seriedad, por lo mismo que decían que no hay tanta fluidez,
o háganle la entrevista a algún conocido, algún amigo, o algún compañero de otra materia, de otro salón, no sé, o de que tuviste algún semestre anterior, pues pídele el favor, oye, te puedo entrevistar, te puedo hacer esta práctica, y ya para que se vayan saliendo pues de la familiaridad que pudieran presentar con las personas con las que trabajan ahorita. Pero bueno, eso es parte de la primera práctica. ¿Alguien más? Yo, profe, Lo leo. ¿Quién es yo? Meléndez. Meléndez, ¿cómo le fue? Bien, bueno, yo subí una parte del video porque, pues, por lo mismo que comentan mis compañeros, no se pudo todo, pero ahorita sigo intentando. Lo que quería decir es que yo lo hice con una compañera, pero pues también es mi amiga. Y se me hizo muy difícil, tanto a ella como a mí, porque nos entrevistamos mutuamente, no tutearnos. Y era como que tuvimos que ponernos de acuerdo de pedirnos que nos dijéramos de tú al principio, porque era muy difícil como que mantener esa seriedad, pues, y pues la costumbre. Pero sí, fue que no nos reímos tanto, sí nos aguantamos. Tanto es la palabra clave, ¿no? O sea, sí nos reímos, pero no tanto. Ok. ¿Ya había entrevistado con este formato? No. Ok, ¿cómo se sintió? Bien, algo extraño porque son preguntas como personales y al mismo tiempo son preguntas, no es una terapia como tal. Y es como que preguntas algo y te dicen algo, pero no les puedes dar una respuesta, solo tienes que seguir preguntando. Así es, porque esta es la entrevista inicial, o es el preámbulo de lo que más adelante se va a desarrollar en terapia. Ahora, el proceso terapéutico no tiene nada que ver necesariamente, o no está tan estructurado como una entrevista, porque el proceso terapéutico, pues ya dependerá del marco teórico que cada quien maneje por dónde lo aborda. Sin embargo, la entrevista inicial así es como que ese es el arranque donde hay que recopilar toda la información para una vez que inicie el proceso terapéutico, que no es la primera sesión, se empiece a llevar por donde lo consideras adecuado de acuerdo a la situación. Entonces, esta parte de que a lo mejor no solamente usted, porque también me parece recordarlo del otro grupo, algunos me decían es que son cosas personales. Pues claro, pues es una entrevista profesional, es obvio que vas a tocar temas personales, que obviamente como es la primera entrevista no vas a indagar, ¿no? Sino más bien nada más ubicar el tipo de contexto. Entonces, eso es importante que lo tengas en claro. Así que esta es la primera parte, la entrevista, e ir fluyendo. A igual que tu otra compañera, buscar la manera de ir cambiando un poquito con las personas que entrevistas para que se pierda esta familiaridad y puedas sentirte un poquito más, digamos, formal, más que profesional, formal en lo que viene. ¿Sale? ¿Algún otro comentario, Meléndez? No, todo bien, profe. Muy Gracias. bien. Ok, pero pues los felicito porque se están animando. ¿Alguien más para ya continuar? ¿Nadie? Bueno. Para aquellos que no han entregado la entrevista, ni la autoaplicada, ni la videograbación, les comento que todavía se los voy a recibir, pero a la mitad de la valoración, ¿ok? O sea, es decir, si los que entregaron en tiempo están valiendo un 10% de la práctica, para los que lo están entregando en destiempo y dependiendo de la calidad, pues lo máximo que podrán sacar es 5%, ¿ok? Sobre todo aquellos que no entregaron ni la autoevaluación ni los que entregaron el video. Hay otros que entregaron la autoevaluación, pero no han tenido dificultades con el asunto de subir el video. Entonces, ahí sí le pudiéramos hacer alguna consideración porque es probable que tengan alguna falla técnica. Pero aquellos que ni fu ni fa, que no preguntaron, que no dijeron nada, pues entonces ahí sí tendríamos que ser un poco más contundentes. Entonces, tienen oportunidad y mándenlo todavía, por favor, ¿sale? Y vayan haciéndose la idea que la segunda y la tercera unidad es muchísima práctica y videograbada, ¿sale? ¿Alguien iba a comentar algo por allí?
Es que en mi caso, me pasó que subí lo de la entrevista, el cuestionario que llenamos nosotros mismos, pero para poder poner el archivo, tratar de subir el archivo del video, tuve que anular la entrega. Entonces, sí entregué a tiempo el cuestionario, pero realmente no sabía por qué lo anulé la entrega. Entonces, en esos casos ya valimos también, ¿verdad? Es muy probable que sí haya valido, pero inténtelo nuevamente antes de que se acabe la clase. Ok, profe, muchísimas gracias. Y disculpa el vocabulario. No se deje de preocupar. Mientras a mí me valga, también a usted. Ok, ¿alguien más? Si no, vamos a continuar, ¿sale? Vámonos pues a lo que sigue, que es la última, la quinta entrega o la quinta parte de lo que es la entrevista psicológica, y vamos a terminar con el temario de la sesión de hoy para cerrar. Bueno, la sesión pasada vimos un poco de las consideraciones de la entrevista, vimos el repaso ahí de los tipos finales de entrevistas, y bueno, hoy veremos lo que es la herramienta e instrumentos, entiéndase como cuestionarios, la anamnesis, el genograma y la investigación. El genograma es de mucho apoyo tanto para psicología como para criminología. Los nutriólogos casi no lo utilizan, sin embargo, pudiera ser una herramienta que pudieran ir aprendiendo para cuando requieran trabajar de la mano con un psicólogo por algún caso que les llegue, pues puedan también interpretarlo, o en su debido momento, si es que algunos de ustedes se van por la línea de la psicología de la alimentación, sería muy, muy probable que lo vayan a ver. Y por lógica lo requieren aprender. Lo vamos a ver muy superficialmente, los puntos claves nada más, para que lo vean. Los estudiantes de psicología lo verán más a profundidad cuando estén en la materia de terapia familiar. Ahí sí lo van a ver con mucho, mucho más detalle. Aquí es más así por encimita, nomás para que lo ubiquen. Bueno, vamos a empezar con los tipos entonces de instrumentos o herramientas de herramientas, y entonces estaríamos hablando de lo que es el cuestionario. El cuestionario, que es algo que no vamos a profundizar mucho, puesto que ya lo hemos manejado y aparte no es como medular para la asignatura, sin embargo es importante que lo conozcamos. Entonces, ya saben, se trata de un conjunto de preguntas a las que se puede responder de forma escrita o electrónica, de manera oral, entiéndase un email, un messenger, un WhatsApp, todo el formulario que a veces se mandan sus tareas, también eso es un cuestionario. En psicología, el cuestionario agiliza el levantamiento de información con el objeto de subrayar o poner evidencia. Entiéndase, por ejemplo, lo que platicábamos también en el área de nutrición, cuando, así como la universidad lo hace, cuando vas a tomar una consulta y que a lo mejor para evitar detenerte en algún tipo de información que pudiera ser un tanto lenta y vaya a atrasar el desarrollo de la entrevista, a lo mejor le puedes mandar un cuestionario breve para que cuando llegue contigo ya el paciente o el cliente a la entrevista, pues ya puedas avanzar un poco más y no te vayas tan lento, ¿no? Los cuestionarios permiten obtener información útil para una preconsulta o consulta posteriores. Tiene como finalidad llevar un control institucional acerca de la cantidad de pacientes atendidos. Es decir, cada vez que te llegue a ti un cuestionario, que tú apliques un cuestionario de los pacientes que has atendido, pues con posteriormente podrás hacer investigaciones o estadísticas de qué tipo de pacientes llegan contigo con mayor frecuencia, qué edades, qué sexos, qué situaciones presentan, todo lo que tú quieras que sea medible a través del cuestionario lo puedes tener y te va a funcionar para hacer, te digo, tus estadísticas en su momento o tu investigación si es que esa es tu campo de acción. Entonces, esto sería una de las facilidades que presenta el cuestionario. Las ventajas que presentan estos, pues será que te ahorran tiempo, que aporta información estandarizada, es decir, cuando tú le pones, ¿te acuerdas que en tu anamnesis decía, tiene algún tipo de padecimiento, su familia, antecedentes tienen algún tipo de enfermedad? Ya son estandarizados, eso le da facilidad de evitar tener una información tan amplia que a lo mejor te puede generar algún descontento o algún descontextualización y generaría
alguna complicación a la hora de manipular la información, ¿sale? También facilitan la confidencialidad de los datos de la población, puesto que puedes omitir el nombre, a lo mejor para no tener esa desconfianza de que a lo mejor las personas piensen, vas a ver que fui yo, ¿no? Sino que a lo mejor van a tener esa posibilidad de sentir, bueno, di la información aunque no tenga mi nombre. Y eso da mucha más, digamos, facilidad para que tu entrevistado se sienta cómodo y puedas tener un buen desarrollo en tu entrevista, ¿no? Eso de las ventajas de la entrevista. En cuanto a sus desventajas, o sea, lo que no es funcional de las mismas es que como responden a objetivos muy específicos, no puedes profundizar. Por ejemplo, algún nutriólogo pudiera poner, ¿come usted comida chatarra? Sí y no. Y pone sí. Y se acabó. Y luego siguiente pregunta. Pero a lo mejor tú requieres saber qué tipo de comida chatarra es la que más se frecuenta. Entonces ahí se te va esa información al momento, como no tienes una respuesta abierta, sino ya una estructurada, pues pudiera generar algún tipo de complicaciones a largo plazo. En ocasiones son superficiales, que era lo que te decía, preguntan nada más por encimita, y resulta difícil implementarlos para dar seguimiento, como a veces omites el nombre, o omites la población, omites algún detalle, el poder decir después, China, ¿a quién le voy a dar seguimiento? ¿O quién salió tan elevado en este tipo de niveles de conflictos de salud? Pues si no tengo el dato, va a ser muy complicado darles un seguimiento. Esa sería una de las desventajas que puede presentar el hecho de usar los cuestionarios, ¿ok? No es que sean malos o inadecuados, es que depende de la situación, pudiera ser funcional utilizar el cuestionario o algún otro tipo de herramienta. ¿Preguntas o dudas hasta aquí del cuestionario? Lo vamos a ver así. Todo bien, profe. Muy práctico, muy superficial. No ahondaré tanto, puesto que ya son cuestiones generales. Pregunta que les hago, a ver, ¿qué diferencia hay entre una entrevista, ya sea psicológica, nutricional o criminológica, versus una anamnesis? ¿Cuál es la diferencia? O si es que alguien buscó qué es una anamnesis. Los escucho, los leo. Profe, por lo que yo miré, el análisis como que juzgaba más a la persona, que daba como que un criterio respecto a su evaluación de su comportamiento durante la entrevista. Ok. Y la entrevista solo recaba información. Eso fue lo que entendí. Ok, está bien. Esa es de las que usted encuentra. No, una es más como antecedentes y preguntar hábitos del paciente. Y Ok. la otra ya pues es más general, como que más general. ¿Quién habla? César. Ok. César. Bueno, eso fue lo que usted identifica. Gracias por compartir. ¿Alguien más? Profe, yo entiendo que en la anamnesis se junta información, pero más específica, ¿no? Que en lo que sería una entrevista psicológica, nutricional y criminología. Criminológica. Ok, es similar a lo que nos comentaban sus compañeros. Para cuestiones prácticas y así de rebote y de pregunta de examen, el anamnesis va de cajón o digamos que de faulo o forzosamente para que se considere una anamnesis requiere llevar los criterios de orden clínico. Requiere llevar todo lo que tiene que ver, por ejemplo, un nutriólogo con lo que es la bioquímica. En el caso de los psicólogos tendría que ver con las cuestiones si es que hay alguna alteración de orden orgánico y está tomando algún tipo de medicamento, todo lo que tenga que ver con aquello ya de que sale, digamos, de nuestro cuadro de campo de acción y que se tuvo que haber hecho a lo mejor algún tipo de estudio médico, por ejemplo, en el caso de psicología, a lo mejor un electroencefalograma, cuando se trata algún desorden de orden, valga la redundancia, algún desorden de tipo orgánico, o en el caso de los nutriólogos, lo que les decía, se me olvidó el nombre, hombre, la de la sangre, hemática, la bioquímica hemática se llama,
Bueno, si me acuerdo, les digo, si no, alguien recuerde. Hematopoyética, ¿no? Pudiera ser todo lo que son los estudios de la sangre que tienen que ver con el triglicérido, el colesterol, todos los cuestiones de linfocitos y demás que se utilizan a veces para ver la química sanguínea, eso, gracias. Para ver cómo viene. Entonces, todo eso, cuando es que lleva esos criterios, entonces se convierte en una anamnesis. Mientras no lleve esos datos o no sean necesarios, porque no en todos los casos van a ser necesarios, se utilice este tipo de estudios, entonces se convertirá en una entrevista. Era como lo que decía Meléndez al principio, ¿se acuerdan que decía, recordando un poco, que sentía que había preguntas muy personales que a veces no les puedes dar una respuesta? Bueno, porque la entrevista de anamnesis es muy clínica, que es muy formal, es muy contundente y muy directa, mientras que la entrevista psicológica pudiera ya ser hasta de orden terapéutico, ¿no? Ya cuando no estás, ya donde no estás llevando un guión estipulado por escritura, por decirlo así, y estás escuchando a tu paciente, en el caso de la psicología, y le regresas una pregunta y lo llevas a un insight, ¿no? Para que se dé cuenta de la situación que está viviendo. Pero bueno, eso sería entonces la diferencia entre una entrevista de cualquier tipo y una anamnesis. Así de una manera clave y muy puntual. ¿Preguntas o dudas? ¿Preguntas o dudas? No, profe, todo bien. Ok, vamos claros hasta ahí. Todo bien, todo bien. Bueno, la anamnesis implica recolectar datos hechos del pasado del paciente, por redundante que parezca, contadas por él mismo para recuperar datos sintomáticos significativos y formar el diagnóstico más nítido posible en cuanto a su evaluación idiopática. ¿Alguien sabe qué es idiopática? ¿Alguien ha escuchado ese término? Sí, profe, que no tiene razón aparente. Que es repentino. Exactamente, que no tiene razón aparente, que no tiene origen de causa. Entonces, una anamnesis va a funcionar cuando tu paciente de pronto, a lo mejor le quieres hacer algún estudio, le pides un estudio para ver la situación y te das cuenta que a lo mejor, cuando ya quieres sacar el diagnóstico, de acuerdo a todo lo que te he platicado, te das cuenta que no hay una, digamos, correlación entre su cuestión orgánica y física y la sintomatología que está presentando. O sea, como que no hay una relación entre signo y síntoma, que son dos cosas diferentes, que una cosa es lo que siente y otra cosa es lo que tiene. El signo va a ser todo aquello que la persona demuestra, por ejemplo, su ritmo cardíaco, todos los análisis químicos que les hagas, en el caso del nutriólogo, son signos, y el síntoma precisamente es lo que siente la persona. Entonces pudiera en algún momento haber una diferencia entre signo y síntoma, y entonces eso se pudiera considerar, si no tiene una causa de origen o una saber de dónde surgió, se considera como idiopática, ¿ok? Las enfermedades psicosomáticas son de orden idiopático, así inicia. El conocimiento de los antecedentes del paciente y sus familiares facilita al servicio establecer esquemas de intervención a nivel preventivo y sintomático, promoviendo un enfoque multidisciplinario para la problemática de manera oportuna y adecuada, que era lo que te decía, conocer un poquito el contexto del paciente, del cliente, para saber por dónde vas a llegar. Pues obviamente esto sucede en la entrevista, ¿no? Conocer eso que viene antes. Con una anamnesis exitosa, puede darse cuenta un profesional si su paciente requiere atención médica y o psicológica o etcétera. En tal caso, hacer la derivación correspondiente. Jóvenes, no se sientan con la obligación moral de que si son psicólogos tienen que resolverle el conflicto necesariamente al paciente, o si son nutriólogos ustedes tienen que dar con la solución total de su situación. Ejemplo, o igual en el caso de los criminólogos, que a lo mejor tienen que resolver ese caso o esa situación, pues a lo mejor no está dentro de tu campo de acción y vas a hacer lo conducente, es decir,
llevarle al protocolo que corresponda para la solución de la situación que esté presentando de violencia a la persona, más no la intervención psicológica, ¿no? Es en el caso de que sean los criminólogos sin una formación de este tipo, ¿no? Porque a veces, una vez que sales de la universidad, puedes tener cualquier tipo de formación que a lo mejor te da, bueno, algunas muy específicas en algún punto como tal, como tratar a víctimas de violencia o primeros auxilios psicológicos. Eso, si ya tienes esa formación, si eres criminólogo, pues a lo mejor sí, como primer respondiente, pudieras apoyar en una intervención breve, más no pues llevar el caso de la persona que atendiste en ese momento. Pero llevando al punto, regresando al punto, si eres psicólogo, a lo mejor hay situaciones de orden psiquiátricas que tú no vas a resolver bajo la primera línea que nosotros no medicamos, ¿ok? Por esto que no somos médicos. En el caso de un nutriólogo, a lo mejor te llega un paciente con bulimia, con anorexia, por decir un caso muy general, y aunque tiene que ver, obviamente, con cuestiones alimenticias, no necesariamente vas a ser tú el que lo va a resolver. Sí puedes estar de la mano, al igual que el psicólogo con el psiquiatra, y llevarlos juntos y llevar y apoyar al paciente para que encuentre su estado de salud, ¿no? El estado deseado. Más no necesariamente que tú solito la tienes que encontrar o lo tienes que resolver o nadie te puede ayudar, puesto que eso es más conflictivo para ti y obviamente pues no apoyas en mucho o en nada, más bien estropeas si tienes esta mentalidad a la salud de tu paciente o de tu cliente, ¿no? Algunos profesionistas de la salud recurren a entrevistas para concretar un diagnóstico después de tener los resultados de exámenes clínicos y o de laboratorio, al no encontrar causas orgánicas aparentes de ciertos padecimientos, que era lo que te decía, cuando tienen origen idiopático, pues para poder concretar esto a lo mejor dejan a un lado la cuestión ya de anamnesis y se van a una serie de preguntas más de orden personal. Fíjate cómo cuando vas a urgencias, si es que en algún momento llegaste a ir, pero que no frecuentemente y no últimamente, lo primero que te preguntan es, ¿cómo está de estrés? ¿Qué situaciones está pasando en casa? ¿Ok? O en el trabajo. ¿Ok? Eso quiere decir que es una entrevista, ya deja de ser las cuestiones de anamnesis, porque quieren ver si hay una causa emocional que esté generando todo esto. Esto marca el punto de entrada a la entrevista psicológica para explorar y o registrar la capacidad de entendimiento y concientización que los pacientes tienen acerca de su enfermedad. Por ejemplo, hay algunos médicos que ellos mismos te dicen, bueno, es que, ¿te acuerdas que hay una enfermedad o has escuchado hablar de una enfermedad que es que te dicen, creo que ya lo habíamos comentado, pero lo recuerdo brevemente, que es que si tienes colitis nerviosa, bueno, la colitis nerviosa, si bien es cierto, es la inflamación del colon, o cierta parte de tu colon, áreas focalizadas, regularmente son de orden emocional, por eso que se llama nerviosa. Entonces, de ahí que el médico te ayuda o te enfoca hacia qué es lo que requieres manejar. Las partes de una anamnesis nutricional, ¿cuáles son? Bueno, hasta aquí, preguntas o dudas para ya empezar en esto. Los leo, los escucho. Bueno. Todo bien, ok. Gracias. Igual a Rubalcaba, no. Castro Barbosa, todo bien. Bueno, ok. Traten de estar enfocados acá a la clase, ¿eh? No agarren para ningún otro lado. Para los nutriólogos, ahí les va, para que se aprendan, porque eso se lo tienen que aprender de memoria. La anamnesis nutricional tiene 4 áreas más los datos generales o personales que van de FAUL, que es dónde vives, cuál es su nombre, qué edad, sexo, las cuestiones generales, pues. Y las partes de la anamnesis nutricional se dividen en 4 y son rápidas para ubicarlas. ¿Alguien las conoce? ¿Alguien ya las ha manejado? Rubalcaba, no. Ok, Meléndez, no. Ven, ahí le da. Esto es para los nutriólogos, pero está bien que todos pongan atención. Al igual en los otros que vamos a ver de psicología y de criminología, pues pongan atención todos los demás para que también la conozcan. La anamnesis nutricional se puede
identificar rápidamente, aparte de los datos personales, por 4 indicadores, que es el antropométrico, el bioquímico, el clínico y el dietético. Para cuestiones rápidas de ubicación, son los indicadores que se conocen como ABCD de la nutrición. El ABCD es antropométrico, bioquímico, clínico y dietético. Es decir, ABCD. Esa es una manera súper rápida y súper práctica de aprendértelo, sobre todo si eres nutriólogo, para la hora de valorar a tus clientes o pacientes y puedas tener en mente, a ver, ya pregunté lo antropométrico, voy a preguntar lo bioquímico, ahora voy por lo clínico y ahora por lo dietético. Ahí está el ABCD y vas viendo qué cosas vas preguntando. ¿Sale? Obviamente dentro de cada uno de estos indicadores hay una serie de categorías o preguntas que ya ahondan obviamente en esos indicadores. ¿Qué les parece a los nutriólogos esto? ¿Ya lo habían escuchado? Yo ya lo había escuchado, profe, pero no sabía que así se llamaba. Sí, ¿usted es nutriólogo? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, sí, es el anamnesis nutricional y si divide los indicadores en estas 4 partes, ahí está, antropométrico, bioquímico, clínico y dietético. De ese hay un libro para los nutriólogos que se llama así precisamente el ABCD de la nutrición y es un libro, no es similar a la cuestión del DSM-5 que utilizamos los psicólogos, es un poquito menos tan cargado médico, porque el DSM-5 es de orden psiquiátrico, este es de orden nutricional, es un poquito menos de cuestiones médicas. Es muy similar el ABCD al CIE-10, que también es de orden psicológico, bueno, CIE-11 ahora creo que está, y es que manejan las situaciones de alimenticias y algunos ejemplos y casos y la sugerencia del proceso de atención. Independientemente o que lo utilicen con esto, solamente seguir utilizando las guías nutricionales mexicanas, ¿no? Lo que ya se les preestablece. Bueno, ahí está la información sobre las cuestiones nutricionales del ABCD de la nutrición en cuanto a la anamnesis. Ok. ¿Preguntas o dudas sobre ello? Que Rubalcaba dice que sí, ya lo ubicaba. Contreras también comenta que ya lo ubicaba. Bueno, si ya estamos sobre esta línea, pasamos a lo siguiente y entonces vamos a ver ahora las partes de la anamnesis psicológica. Estos son los datos generales, el psicograma, que también se conoce, se pudiera conocer como familiograma o genograma. Son esas 3. Son lo mismo, el psicograma, el genograma y el familiograma es exactamente lo mismo. El motivo de consulta, el cuadro clínico, el contexto de vida, conclusiones, pronóstico y análisis semiótico, ¿ok? Lamentablemente para los psicólogos que me escuchan, que están en la clase, no hay hasta este momento una abreviación tan práctica como los nutriólogos para aprenderse las partes de la anamnesis. Sin embargo, pues pueden usar su creatividad para ubicarlos. Y que es importante que te aprendas las partes para cuando tú vayas preguntando, a ver, de datos generales es esto. Ahora, sigue que al psicograma, ok, el psicograma pregunto a la familia, pregunto esto. Entonces ya no tienes que estar tan pendiente o vas a ser tan esclavo, por decirlo así, de la entrevista física. Sí, vas a ir escribiendo la información, pero me refiero que no vas a tener que estar leyendo la información a la hora de aplicar, porque eso es un detalle, ahorita me acordé, me pasó, lo omití, pero en la entrevista que hacían la mayoría de ustedes, cuando estaban entrevistando, le preguntaban a la persona, no sé, en el caso de los nutriólogos, ¿no? Hábitos de comida, regularmente, ¿qué come? Y cuando les hacías la pregunta y la persona te empezaba a responder, bajan la mirada y se ponen a escribir y pierden el contacto visual de su cliente, de su paciente. Y es al revés, preguntas, recibes toda la información y hasta que la recibes,
pudieras brevemente, a lo mejor nomás para ver dónde vas a colocar el lápiz o dónde vas a colocar el puntero para escribir, y escribes, más no estar escribiendo mientras la persona está respondiendo, porque entonces le da esa sensación, como comentamos al principio, de muy frío o muy robótico o muy duro, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que requieren ir mejorando. Bueno, regresando al punto, el psicograma, motivo de consulta, el cuadro clínico, contexto de vida, conclusiones, pronóstico y análisis semiótico. Obviamente, cada una de estas áreas tendrá sus respectivas preguntas, que ya lo tienen ustedes ahí mientras hicieron su entrevista, la práctica de su entrevista. Muy bien, ¿preguntas o dudas hasta aquí? Los leo y los escucho. No, dice Castro. Ok, bueno, continuemos. Las partes de una entrevista criminológica. Ahí va. Igual, lamentablemente, no están tan estandarizadas como las nutriológicas, que están más por ABCD. Sin embargo, tienen la misma posibilidad de creatividad para buscar algo que les sea funcional. Por ejemplo, son los datos personales, el área individual, familiar, social, escolar, laboral, recreativa, sexual, médica y jurídica. Esto es lo que se le pregunta a una persona cuando se hace una entrevista de orden criminológica. Obviamente, tomen en cuenta que de acuerdo a la institución a la que pertenezcan, al evento que están investigando, pues va a tener algunas variantes dentro de la entrevista, pero esta sería como la muy, muy general, ¿sale? Entonces, porque esta nomás es recolección de datos, ¿ok? Preguntas, dudas, algo que quieran compartir los criminólogos o en general. Los leo, los escucho. Ok, dice Rubalcaba que no. Bueno, vámonos pues al receso de 5 minutos, puesto que ya llegó la hora para que se despabilen, se levanten, se tomen un vasito con agua o vayan al baño de rapidito y podamos continuar con nuestra sesión después de estos 5 minutos de mensajes de nuestros patrocinadores. Entonces, 5 minutos y volvemos, jóvenes. Nos vemos ahorita.
Bien, vamos regresando después de este break para ir cerrando la última parte de la sesión del día de hoy y continuar con las actividades para ver los temas que nos faltan. Voy a pasar lista, así que por favor les pido estén al pendiente de su micrófono para que podamos continuar, ¿vale? Entonces, ahí va la lista para que estén al pendiente, por favor, de su asistencia. Ok, entonces empiezo con Angulo, Castro, Presente. Contreras, Presente. García, Presente. González, Gutiérrez, Presente. Higuera, Presente. López, Presente, profe. López León, Meléndez, Mesa, Presente. Ocampo, Presente. Ocampo Rocha, Sí. Quevedo, Presente. Rosales, Presente. Rubalcaba, Presente. Sánchez Presente. y Villavicencio. Presente. Ok, y a ver, Angulo que dice que andaba en el baño. ¿Será verdad? ¿Será verdura la cebolla? Bueno, ahí está, ya pasamos lista y es bueno saber nuevamente que sus micrófonos están en excelentes condiciones como para seguir participando ampliamente. Bueno, les comparto la presentación donde nos quedamos para continuar los temas pendientes. Ahí está. Vamos a esperar a que se carguen. Y ahí está. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto hasta este momento? Vimos cuestionario y vimos la anamnesis, sus partes, en qué consistía, cuál era la diferencia. Y nos queda por pendiente el genograma y la investigación. Bueno, pues el genograma era lo que les decía, que era como el árbol genealógico. ¿Se acuerdan allá de sus clases de biología de la primaria? Probablemente lo revieron todavía en secundaria, donde era papá, mamá, quiénes son los tíos o tías, los hermanos de tus padres y tus hermanos, ¿no? Y los abuelos. Entonces empezabas a hacer como una ramificación hacia abajo de tu familia y bueno, el genograma en sí se trata de un formato para explicar las relaciones de los miembros del grupo entre ellos, así como los lazos que se establecen de forma horizontal y vertical hacia hasta 3 generaciones, es decir, abuelo, papás y tú, o si tú eres el papá, pues entonces tus papás, tú y tus hijos, de acuerdo a la situación que se está presentando. Entonces, eso es la intención. ¿De dónde surge esto del genograma? Bueno, esto viene de una línea de la psicología que se llama terapia sistémica. A lo mejor los nutriólogos y los criminólogos probablemente no lo han escuchado tanto, a lo mejor un criminólogo sí, un poco más al menos que el nutriólogo, el psicólogo al menos se supone que ya a estas alturas ya la debió haber escuchado, que es la teoría general de los sistemas y viene precisamente este genograma de lo que es la terapia o la terapia sistémica. Entonces, ahorita te voy a explicar de qué se trata y cómo se hace un genograma. Aún así, aunque venga de una corriente psicológica, no existe un modelo único. Puede haber varios tipos de genogramas, sin embargo, estos van a variar por los enfoques que cada uno tenga. Vamos a ver uno muy general para que lo puedan identificar y conocer de una manera muy, muy práctica, y lo vayan desarrollando un poquito más. Se recordarán los psicólogos que cuando usaron la anamnesis,
venía ahí algo que se llama psicograma, que era lo que te diga, que es lo mismo que el genograma o el familiograma, pero el que utiliza esta entrevista es muy estructurado, es más, es una tabla. Sin embargo, tú puedes, por ejemplo, poner psicograma o familiograma y dejar el espacio en blanco para que tú sobre él hagas este ejercicio que vamos a hacer y sea mucho más práctico para ti. ¿Ok? ¿Para qué nos va a servir el genograma? Para conocer la situación familiar, pero en vez de estar entrevistando y preguntando y para arriba y para abajo mirar nada más es al entrevistado, nos permite tener un contacto más fijo hacia él y con ciertas denotaciones gráficas, ciertas cosas que vas a poner, pues sea mayormente interpretado por ti o por cualquier persona, ¿sale? Porque a veces por la rapidez queremos abreviar, pero en los dibujos pues no se puede abreviar. Y esto es precisamente un genograma. Los genogramas muestran una manera visual e histórica cómo vienen presentando unas situaciones problemáticas a lo largo, por lo menos ya lo decíamos, de 3 generaciones. Ahí les va, miren, para que vayan viendo cómo se hace un genograma. Ahí te voy a poner en rojito el puntero para que lo veas. Se van a poner en cuadrado, siempre. Y la mujer se va a poner en círculo, que es femenino. Cuando se hace una doble figura, si te das cuenta, eso es un cuadrado adentro de otro cuadrado, es para que ubiques al paciente identificado, es decir, quién llegó a ti a consulta, ¿okay? Para que no se te vaya a perder en los dibujos. Fíjate cómo este número cuadrado con el 28 tiene un doble cuadrado o el 67 tiene un doble círculo, ¿ok? Entonces, aquí quiere decir que es un hombre de 28 años, esta es una mujer de 67 años que llegaron a consulta, ¿no? Solamente, a no ser que sea la familia, pero nada más va a haber un paciente identificado, pues el que está contigo. Y cualquiera de las figuras circular o cuadradas con una tache en el medio implica que es un fallecimiento, es decir, que alguien que formaba parte de la familia, pero ya falleció, el tache. Los números que están adentro son las edades. Este es un hombre de 33, este es un hombre una mujer de 45, un hombre de 28, una mujer de 67, un hombre de 74 y una mujer de 82, ¿ok? Esto es para que ubiques las figuras que vas a utilizar. Ahora, mira acá cómo está desprendido. Dice 36, 37, un hombre de 36, una mujer de 33, y empieza a haber ya desdoblamientos de raíces, vaya, del mapa, y mira cómo aquí hay un cuadrado de 11, uno de 9, uno de 6 y un triángulo. En 11, 9 y 6, por ejemplo, este es un hombre de 11, una niña de 9 y un niño de 6. Y se va a poner siempre del hijo mayor al menor, ¿ok? Y cuando sea un triangulito es que es una gestación. Por ejemplo, quiere decir que la señora está embarazada, pues en ese momento. Y aquí en el centro le puedes poner, si quieres, los meses que tenga, 8M, 1M o 2M, como tú lo quieras abreviar, que es los meses que tiene. ¿Sale? Y las relaciones interpersonales, que es esto que está aquí. Mira, hay 3 líneas, que quiere decir muy estrecha pero conflictiva, conflictiva, cercana, quiebre. Quiebre quiere decir que va a haber una diagonal o 2 diagonales, y eso quiere decir que hubo un divorcio, que hubo una separación. Y distante quiere decir que hay una relación en ese tipo, distante con cualquiera de los miembros de la familia. No es que se van a poner punteadas estas líneas que están aquí, las que están uniendo a las figuras, es que se van a entrelazar, se van a colocar entre figura y figura con alguna de estas variantes de las líneas que tienen una interpretación. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? Esto es importante que ya lo vayan manejando los psicólogos y vayan identificándolo tanto como nutriólogos y criminólogos. ¿Preguntas o dudas? ¿Esto es solo para los psicólogos? También para los criminólogos y los nutriólogos para que lo vayan identificando. Sin embargo, ahorita vamos a hacer un ejercicio todos, ¿eh? Pero es una herramienta más de orden psicológico para la redundancia, psicólogos y para criminólogos. ¿Alguna otra pregunta?
Muy bien. Ok. Por ejemplo, aquí, a ver, díganme, ¿qué interpretan ustedes? ¿Qué entienden de todo esto que está aquí? ¿Cuál Un sería árbol el genealógico. Ok, pero a ver, platíqueme lo que quién es quién y qué se refiere con esas líneas que tienen ahí. Los abuelos, ¿no? Como que dos parejas que tuvieron hijos, a veces los hijos se casaron, tuvieron hijos, pero se divorciaron los que, como la pareja en medio. Ok, perfecto. ¿Cuántos hijos tienen? 3 hijos, 2 niños y una niña. Exactamente. Muy bien. ¿Quién me respondió? Edna Ocampo. Ok. ¿Y usted de psicología, Ocampo? No, Nutri. Perfecto, pero no, está excelente. Qué bueno que participa. Ok, en efecto, son los abuelos, los papás, la pareja, en algún momento se divorciaron y tuvieron 2 hijos hombres y una niña, ¿no? Ok. Y miren, esto ya es uno hecho más a detalle, muy general, porque hay unos que son mucho más descriptivos en ciertas cosas. Lo van a ver en su momento, repito, los psicólogos en terapia familiar. Los criminólogos no creo que lo vuelvan a ver después de esto y los nutriólogos probablemente sí lo identifiquen, pero ya si es que toman la especialidad de psicología de la nutrición, es probable que lleguen a ver este esquema. Bien, si te das cuenta, aquí están los abuelos nuevamente, los hijos, la familia, los hijos y eso. A ver, Profe, de aquí, mande. en donde dice, bueno, en el medio abajo, donde son 3 hijos, en Ajá, 1997, ajá, ¿el punto negro significa un bebé no nacido? un aborto, Ah, ok, ok. es un aborto. El del 98, aquí el que le estoy señalando, ¿no? Sí, ese. Ajá, ese es un aborto. ¿Ok? A ver ahí, ¿qué interpretan? A ver, platíquenme lo que ustedes ven, de lo que se acuerdan que les enseñé, les platiqué y lo que está ahí. Nada más de lo que está en el recuadro punteado. Pues que el padre y la madre tenían una relación algo inestable. ¿Ok? Tuvieron Conflictiva. 2 hijos y uno Ujú. de ellos fue abortado. No sé si por el conflicto que tenían o porque fue el primer hijo y no pudieron tratarlo. Y ya vinieron los demás, los siguientes. Ese ya sería una inferencia que acabaste de sacar, ya veríamos después, pero ok, tuvieron 3 hijos. Y fíjese cómo al ladito hay otra relación ahí. A ver, chéquele. Sí, la madre tuvo un amante. O ya estaba casada antes. Ah, no, se divorció. O sea, la Ah, madre es una madrastra. Si fuesen, no, no, no es cierto, no es cierto, porque ese hijo, esos hijos le pertenecen a ella. Ella ya tuvo ajá, un esposo y tuvo un hijo, pero se ajá. divorció y se casó con el nuevo esposo, donde no fue una muy buena relación, y aún así tuvieron 2 hijos. Ok, y un aborto, ¿no? Ah, sí, es Perfecto, muy bien, excelente. Ok. ¿Usted es nutriólogo, criminólogo, psicólogo? criminólogo. Perfecto, ¿no? Muy bien. Buena interpretación así muy general. ¿Qué es lo que se escribe al lado? Pues mira, vas a escribir siempre el nombre, la carrera o la profesión, puedo, que tenga y las características principales que llegara a tener o relevantes. Por ejemplo, miren acá donde dice el cuadrado, hombre, 34 años, dice Sergio, policía, es decir, es el nombre, la profesión y tiene estas características relevantes. Es alcohólico, fuma pues tabaco y adicto al tabaco y farmacodependiente. ¿Ok? Entonces, así como lo comentó hace un momento su compañero, Gloria, aquí dice, mira, la mamá que tiene obesidad y tiene depresión y fue víctima de violencia, estuvo casado con Antonio, el ingeniero de 38 años. En 1997 se divorciaron y ya tenían a Sergio, un niño de 6 años de edad preescolar que presentaba agresividad. Se divorcia y se junta con Sergio, ¿okay? Que mira las características que tenía Sergio, ya te las compartí. Y con Sergio, en el 97, que se junta, si te das cuenta, fue en el momento que se divorció, es decir, se divorció y se juntó con Sergio. Intentaron tener un hijo, tuvieron un aborto por ahí,
y tuvieron más adelante a Gustavo y a Rubicela. Rubicela los nombres. Bien, entonces Gustavo es un niño, dice ahí, de edad preescolar y sano, y Rubicela es una niña de 8 meses, sana, ¿no? Entonces, ahí está esta información. Y aquí arriba, pues, ya vas a ver más información. Desde el 52 se casaron, en el 49 se casaron, los abuelos, la edad actual, los hermanos y en qué orden, en este caso, Gloria nació, ¿ok? Y aquí viene todo este tipo de situaciones que se van a presentar. Preguntas o dudas sobre este formato, ya ven que es práctico, es funcional, ya su compañero hizo una muy buena explicación de lo que vio, fíjate, y este dibujo lo puedes encontrar en cualquier lugar y sacas tú las conclusiones, ¿no? Estaba casada, se divorció, se separó, tuvo estos hijos, tuvo un aborto, y es una manera muy práctica de manejar mucha información de una manera esquemática, ¿ok? Repito, para los psicólogos, en el área donde dice psicograma, puedes quitar esa tabla que te apareció y puedes escribir esto. Si quieres manejar la tabla, pues síguela manejando. Si no, empieza a utilizar el familiograma, no hay ningún problema. Y para los criminólogos en el área familiar, esto es lo que pueden poner para que lo tengan más práctico y más rápido. ¿Sale? Sobre todo porque cuando estás viendo a alguien y haces una entrevista, a lo mejor es muy cansado preguntar, responder, sino que te vayan dando la información y ahí tú en un espacio en blanco considerable vas haciendo estas figuras y estos líneas que te van a poder explicar. Esto que está punteado, todo este cuadro grande que está punteado, quiere decir que es que esta gente vive junta. ¿Okay? Por ejemplo, Gloria vive todavía con Sergio junto y Gloria a todos sus hijos los tiene juntos. A Sergio, a Gustavo y a Rubicela viven todavía todos bajo la misma casa. Si por algún motivo esta señora que dice aquí tiene conflicto ya se hubiera separado también de Sergio, la línea punteada no hubiera llegado a Sergio, sino que nada más a los hijos y a ella, porque son los que viven en la misma casa. Como Gloria tiene doble círculo, o sea, una figura circular afuera y una circular adentro, quiere decir que ella es la paciente que llegó al consultorio. ¿Ok? Bueno, eso es esta información. ¿Preguntas o dudas que tengan aquí, jóvenes? Todo claro, profe. Ok. ¿Lo ven práctico? Pueden buscar en internet así genogramas, familiogramas o psicogramas y les van a aparecer ejemplos de estos y a lo mejor pueden ir haciendo ahí alguna práctica. Ahorita al final vamos a hacer una práctica también. Nos vamos a ir al área de investigación. ¿Ok? La entrevista de todo tipo y orientación tiene en común un común denominador que es la investigación. Todas investigan. Un nutriólogo investiga, un psicólogo investiga, un criminólogo por default investiga. Todo, absolutamente todo que sea una entrevista es una connotación de investigación. ¿Por qué? Porque tú quieres saber, en el caso de un diagnóstico, la personalidad y la conducta de este ser humano que estás entrevistando. Entonces, toda entrevista, independientemente de su índole nutricional, psicológico, criminológico, es de investigación. Cuando se piensa en lo que se hace por hábito y o por sistema en un campo de trabajo definido y se verifica lo que ha pasado, se está investigando. Es decir, cuando tú ves todos los antecedentes de tu paciente, de por qué consume este tipo de alimentos, desde cuándo los consume, qué tan frecuentemente lo hace, todo eso es una investigación. En la práctica se requiere coincidir la investigación y la tarea profesional. Entiéndese, observar, pensar e imaginar son coincidentes. Si no se utiliza la fantasía, no se es un buen investigador. Cuando se refiere a fantasía, no quiere decir que vas a crear o inventar cosas o decir mentiras, no. Fantasía se refiere al hecho de que empiezas a hacer tus pronósticos o tus probabilidades de algún tipo de conducta que tiene tu paciente o hábito que tiene y que en un futuro es probable que se repita o que se entienda de dónde surgió ese hábito. Eso es a lo que se refiere con fantasía. Es como cuando alguien jugó a la adivina quién, así de una manera muy coloquial. Este juego que decías características, tiene esto, tiene aquello, y sí, no, y vas bajando caritas para ver al final si es que este era el adecuado, pues todo ese proceso de crear o creer
si la persona cuenta o no con esas características, o qué es lo que le puede suceder si no deja ciertos hábitos, eso es fantasía, ¿ok? Porque no es la realidad. Se convierte en realidad hasta que ya tú tienes o un examen clínico, un examen médico o alguna otra información que te puede corroborar realmente que está sucediendo eso. Por ejemplo, un paciente que te llega con presión alta, pues a lo mejor tú puedes creer así de primera mano, nomás de botapronto que te llega, pues sí, de improviso, que a lo mejor comió algo que le subió la presión o que ya tenía problemas con la presión. Sin embargo, le mandas a hacer un estudio, lo analizas y resulta que en efecto ha tenido problemas constantes de presión y sus antecedentes así lo marcan y aparte se alimenta mal y demás. Pues bueno, ya lo que en su momento fue fantasía ya lo estás corroborando, ¿no? Pero siempre es importante tener ese toque o esa chispa de considerar las opciones. Debe tener presente que cualquier investigación que utilice y recopile información, el material debe de ser autorizado por el sujeto que lo trató. Es decir, a todos los que entrevisten le tienen que decir, oye, esto es una práctica de escuela, vamos a utilizar esta información, no solamente yo la voy a ver, la bebe el profesor, bla, bla, bla. No porque nos interese lo que trate tu paciente o tu cliente, sino por el hecho de que alguien más va a conocer esa información. ¿Ok? En la mayoría de los casos de la entrevista, lo que más me va a interesar, a excepción de una o dos prácticas, es lo que tú desarrolles, cómo tú te muestres, cómo tú te sueltes, cómo hablas, cómo te comportas, cómo es tu postura, a que lo que te dice el paciente, porque ahorita pues es práctica, no es tan relevante. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? Ok, Bien, bueno, gracias. Qué bueno que se despertaron porque ya casi estamos por cerrar la clase. Bien, actividad. Vamos a tener 15 minutos, no 20 como dice ahí. Con la información recopilada durante la clase, elabore un genograma y un acróstico de las partes de la anamnesis y envíela por el formulario que se encuentra en Classroom. Bueno, ¿cuál es el protocolo de Classroom? Pues ya saben, ¿no? Ese ya lo conocen para ver que sí para que nos llegue la tarea de la clase en este momento. Pero bueno, ¿qué es un genograma? Ya dijimos, donde está aquí, de tu familia, quiénes son tus abuelos, tus tíos, tus papás y tus hermanos, ¿sale? Aviéntate un genograma en tu cuaderno, así con lo que tú puedas ubicar en este momento, para que lo vayas viendo. Ahí te lo voy a dejar en la pantalla para que lo puedas ubicar. Y terminando tu genograma, elabora, de acuerdo a tu carrera, un acróstico o un acrónomo. ¿Qué es un acróstico o qué es un acrónomo? ¿Alguien lo ubica? ¿Alguien sabe qué es un acróstico o qué es un acrónomo? ¿No son los que son como una serie de frases o líneas que tienen, la primera letra es la que da el indicativo, no es una palabra que forma varias líneas que tienen cierto significado? Exactamente. Es una palabra que tiene varios derivados y que te ayuda para memorizar. Es muy parecido a lo que es una mnemotecnia. ¿Se acuerdan? La mnemotecnia es a lo mejor señalar tus dedos por el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y cada dedo se convierte en un día. Eso es una mnemotecnia. En este caso, que se llama acróstico o acrónimo, se refiere a la parte escrita. Y es como su compañera comenta, que es una palabra en vertical. Aquí les voy a poner un ejemplo, mira, para que lo puedan identificar. Espérame tantito. Te la voy a poner aquí aquí para que lo veas, pues. Se me fue el nombre. En la pantalla. Ok. Espérame tantito. Es como dice tu compañera. No me aparece. Ok. Es esta que está aquí, mira. Profe, Mande.
¿Puedo limitarme un poco con los tíos? Porque... los tíos no van, ¿verdad? Para cuestiones prácticas, no. No, son 16. Está bien para que se entrenen. Los que se mi puedan. familia también. Pues, ¿quién les manda a tener familia tan grande? Como ustedes vean, total, yo no sé cuántos tíos tienen. Pero lo importante es que sean los abuelos, los papás y tú. Si quieres poner a tus tíos, ponlo, para que ubique la relación. Mira, esto que te pongo aquí en la pantalla es un acróstico o acrónimo, como lo dice tu compañera. Aquí dice calma. Y luego dice, cuando alguien lee mucho, aprende. ¿Ok? Entonces, aquí vas a escribir una palabra o una frase que tú puedas memorizar y que aquí en el escrito, cuando alguien lee mucho, aprende, tenga que ver con las partes o las áreas de tu anamnesis o de tu entrevista, según sea tu carrera, para que la puedas memorizar. Así como lo hicieron en su momento el ABCD de los nutriólogos ya no lo van a hacer con el ABCD, sino que lo van a hacer con las áreas que tiene cada una de esos indicadores. Por ejemplo, ¿qué áreas viene en el área antropométrica? Porque viene algunos desglosados, pues bueno, ahí inventa una palabra para que te la puedas aprender, el antropométrico, y luego te vas con el bioquímico y así te vas, clínico y dietético. ¿Preguntas o dudas? Profe, No, todo claro, profe, ya entendí. A ver, alguien, ok, para los que ya entendieron, arránquense, y para los que tenían la duda, a ver, alguien estaba preguntando algo. lo del ideograma, eso, esa imagen quería que pusiera. Bueno, no, quería todas, o sea, habían más doble línea punteada, no, doble qué, línea en... De los de F. Eso. De las relaciones interpersonales, dice usted. Ajá, eso justamente quería ver. Ándele, pues ahí está. No les voy a poner el temporizador para no quitarles la imagen. ¿Preguntas o dudas? La pueden escribir aquí en el chat. Aquí lo estoy leyendo, o igual por el micro. Aquí lo estoy escuchando. Recuerden un acróstico o acrónimo que les recuerde a memorizar las áreas o indicadores que tienen sus entrevistas. Entiéndase, pues, recuerden que en el caso de los nutriólogos, pues no poner no poner lo que es el ABCD, porque ese pues ya lo vimos, sino más bien dentro de ese ABCD que pudieran utilizar para poder memorizar las áreas que hay dentro de ellas. Al igual que los criminólogos también lo van a hacer, pero de acuerdo a las áreas de la entrevista que se manejan. ¿Ya le puedo cambiar o le dejo ahí? ¿Le regreso al otro? Pues yo ya no sé el resto de mis compañeros. Bueno, lo voy a regresar acá para que se queden con una idea. Fíjense cómo debajo de cada figura se pone el nombre principal o de ubicación o cómo le dicen a la persona. Después la profesión o el oficio que tenga y el estado civil. Por ejemplo, María, obrera, dice Fidel es jubilado, Gloria es ama de casa,
actualmente, ¿no? Y ahí dice ya 38 años, María, que es la mayor, obrera y en estado civil soltera. Luego le sigue Fidel con 37 años, mecánico, casado. Teresa, 35 años, ama de casa, casada. Rosa, 32, ama de casa, casada. Y Arturo, 30 años, obrero, casado. Y de ahí sale Gloria, y ya es, Gloria es la paciente, que se supone llegó a ustedes, y ahí está la descripción de Gloria. Y en el caso de los niños, pues Sergio, preescolar, 6 años, Sergio, preescolar, y presenta agresividad, ¿no? Eso así como un esquema muy, muy general de lo que sería un Maestro, familiograma. Mándeme. aquí con, bueno, la relación que tuvo Gloria y Antonio, Ujú, tuvieron un hijo que es Sergio, ujú. pero las dos diagonales se ponen del lado de quien no tiene de quien no se quedó con el hijo. Pudiera ser. Por ejemplo, en este caso se quedó Gloria con Sergio. Ujú, sí. ¿Y por qué se ponen las dos diagonales arriba de este Sergio? Porque están marcando probablemente el año en que se divorciaron, porque ese 6 que está ahí implica la edad de Sergio actualmente. Entonces, pudiera ser que cuando se divorciaron, Sergio había nacido sin ningún otro tipo de antecedentes. O sea, no es como que obligatorio que, por ejemplo, si, ¿cómo ponerlo? Que si está sobre Sergio, necesariamente se tenga que interpretar que Sergio se quedó con la mamá. Sin embargo, sabemos que Sergio se quedó con la mamá no por las líneas de la división del divorcio, sino porque Sergio está dentro del recuadro punteado. Oh, ok. Por ejemplo, si Sergio se hubiera quedado con papá, Sergio tuvo que haber quedado fuera del recuadro punteado, independientemente Ok. que la línea diagonal de divorcio esté sobre Sergio. Ok. Gracias, maestro. Ándele. No tiene que ser una figura cuadrada, punteada. Puede hacerles un círculo. Ahí lo hicieron cuadrado, me imagino yo, por la practicidad de las formas, pero a lo mejor cuando ustedes lo hagan lo pueden hacer en círculo o amorfo, nomás para rodear a las personas que viven juntas. No tiene que ser un cuadrado necesariamente. Muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? Les quedan todavía unos 3 minutos para el ejercicio y ya después ir cerrando. Recuerden, es el genograma y el acrónimo o acróstico. Profe, ¿cuánto tiempo falta? Dijo, perdón. Como unos 3 minutos para cerrar el ejercicio. Todavía falta el cierre de la clase. Dice, maestro, ¿y si yo vivo sola? Si usted vive sola, en el caso de que si usted vive sola, no redondee o no puntee ninguna de las áreas. Le respondo a Castro que me está escribiendo en el chat. ¿Y si yo vivo sola? Bueno, ahora, ahorita estás viviendo sola, pero ¿siempre has vivido sola o en este momento de tu vida estás viviendo sola? A lo mejor puede ser que vivas sola porque no eres de aquí y te viniste a estudiar, ¿no? Pero formas parte de una familia. Ahora, ok, pero cuando no estabas en la estudiando, ¿con quién vivías? Ahorita para el ejercicio, colócalo con su familia. Pues ahorita para el ejercicio, colóquelo con la familia. Imaginando que te llegara una paciente que diga, vivo sola, bueno, entonces no, nada más redondeas la persona que vive sola. Así con el punteado y nomás ella sola. ¿Ok? Es más, hay unos familiogramas que son tan exclusivamente detallados ya de acuerdo a la línea del marco teórico que manejen, como les decía, las diferentes corrientes psicológicas, que algunos ponen hasta la mascota. A mí se me hace ya una exageración, pero hay algunas corrientes que consideran que es importante, ¿no?
Muy bien, ya casi vamos cerrando. Que se vayan poniendo listos y listas. Ya están llegando algunas actividades. Ok, Maestro, mándeme. lo del acrónimo es 1 por tu carrera. Uno por tu carrera. ¿A qué se refiere con Ajá. uno por tu carrera? O sea, yo soy de nutrición y tengo que hacer 1 por el amnesis nutricional. Anamnesis. Ajá. Uno que te ayude a memorizar las partes de la anamnesis en general. Ok. O sea, no hagas uno de, bueno, si tú quieres así y se te hace más fácil, pues haz uno de antropométrico, uno de bioquímico, uno de clínico y uno de dietético. Y, por ejemplo, así como lo enseñamos de que estaba la palabra en vertical y tenía una explicación, pues puedes hacerlo, ¿no? Por ejemplo, dietético y la D, pues a lo mejor dieta, la I, ingesta, la E, no sé, lo que tú veas ahí, evaluación, algo que se te haga fácil de acordarte de qué se tiene que ver en cada uno de los puntos. Si quieres así uno muy específico. Si no, aviéntate uno en general, una palabra a lo mejor no necesariamente que tenga que ver con nutrición y te aprendes las partes. A lo mejor entrevista nutricional, ¿no? Que es un poquito más larga y te da la oportunidad de desarrollar un poquito más de temas por cada una de ellas. ¿Le respondí su pregunta? ¿La revolví más? No, sí, ya me quedó más claro. Ok. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Ya vamos a ir cerrando. Profe, no vaya a cerrar la actividad. Y ya voy a cerrarla, ya la voy a cerrar. Bueno, no, la voy a dejar abierta hasta las 3 todavía. Bueno, ya vimos esto de investigación y nos vamos a la parte de preguntas y respuestas generales del tema del día de hoy. Me regreso acá y les pregunto ahora sí. Preguntas, dudas, comentarios que tengan hasta este momento, algo que no les haya quedado claro o algo que les gustaría clarificar. Los leo, los escucho. No se empeloten lo más. ¿Listo? Recuerden, los que no lo han entregado en cuanto a la práctica. Algo que se me olvidó decirles. En estos días, yo creo que antes del jueves, antes de que iniciemos la sesión, les voy a regresar ya las calificaciones de sus tareas y sobre todo las que están en Classroom de las investigaciones y demás preguntas que estuvimos haciendo, al igual que de sus formularios para que les llegue en algunos casos, para que ya vayan conociendo un poco la calificación de eso. No es que no las haya querido responder y nomás las estoy dejando que se acumulen, sino como ya vamos a empezar a trabajar con el cierre de la clase y el repaso general, quiero que lo tengan todo lo más junto posible y no se les traspapele entre todos los correos que les pudiera llegar a enviar. Entonces, para que lo tengan lo más junto posible, al igual que aquellas entrevistas que no revisé en estos días, ya que está la mayoría, en el día de hoy y mañana los voy a revisar y les van a empezar a llegar las calificaciones a sus correos. Recuerden, esta es la primera práctica, aquí puede haber muchísimos fallos, muchísimos desenfoques o situaciones inadecuadas que se le pudieron haber presentado. Sin embargo, dense a la tarea, que recuerden que ya es una tarea de nivel profesional, así que ya lo tienen que empezar a hacer más seriamente, adecuado a la carrera, obviamente, que están manejando, y les voy a hacer llegar ahí sus recomendaciones de acuerdo a lo que yo veía de cómo era su desarrollo durante su sesión. De una manera muy general, creo que uno de los fallos que tuvieron algunos fue, o la mayoría, era esto que ya les había comentado, que se desenfocaban mucho cuando estaban escribiendo, preguntaban, hábitos alimenticios, y cuando la persona te decía, no, pues desayuno y como, en vez de esperar
mirando a la persona que te termine de decir. En cuanto decía desayuno, bajabas la cabeza y escuchabas nada más que dijera, pozole, elote, lo que sea que coma, y luego regresabas otra vez para preguntar y volvías a bajar y perdías el contacto. Entonces, aquellos que utilizaban máquina, computadora, como entiendo que están llenando aquí los datos del formulario, que les da una mayor practicidad. Sin embargo, el hecho de tener una máquina frente a la persona te quita totalmente, te enfría mucho, te quita la empatía. Mi recomendación es que la pongan un poquito a 3/4, es decir, que se pongan ustedes así, porque la máquina no quede frente a la persona, sino un ladito, y tú puedes estar volteando y escribiendo y preguntando algunas cosas. Ya algunos profesionistas del área de la salud, nutrición, psicología o algunos otros gremios como la tecnología, ya tienen sus formularios muy preestablecidos porque ya saben qué es lo que van a preguntar. Entonces, en vez de escribir a lo mejor, consume esto, consume aquello, ya hasta tienen algún tipo de despliegue en ese formulario que utilizan para nomás seleccionar qué cosas consume su paciente, y es más práctico, y eso hace que no pierdas el contacto cuando estás escribiendo con la persona. Esas son cuestiones muy generales. Entonces, yo te invito a que si utilizas la computadora y está presencial la persona, lo voltees hacia un lado para que no puedas perder la información. Y la otra, que si estás en la máquina y estás viendo a la otra persona, pues lo primero que tienes que tomar en cuenta es que no se mira la pantalla, porque mira, yo ahí estoy mirando la pantalla y mi vista pareciera que está mirando hacia abajo, pero si volteo a ver la cámara, que es la que está aquí arribita, allá arribita, porque tengo una extra fuera, mira cómo parece que te estoy mirando a ti, porque ya estoy mirando la cámara, ya te estoy dando la indicación. Entonces, esto haría nuevamente que yo pueda mover abajo el ratón y puedo ver algunas cosas, sin embargo, no pierdo de vista el foco de la cámara, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengas muy, muy en cuenta. ¿Preguntas o dudas ahora sí? Para cerrar. Los leo, los escucho. Si no hay preguntas y no hay dudas, por el momento, jóvenes, por mi parte es todo. Nos vemos la próxima sesión. Tráiganse sus apuntes, tráiganse o tengan a la mano los documentos que han escrito, si es que lo han hecho en documento aquí en Word, porque los vamos a ocupar la próxima sesión, porque es el repaso general de la primera unidad de su asignatura de teoría técnica de la entrevista psicológica. ¿Preguntas o dudas? Si no hay más, que tengan excelente día, es más, que tengan excelente vida, jóvenes. Nos vemos, cuídense. Bueno, profe, que pase buen día. Igualmente.